¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a Con Criterio Periodístico. Hablamos de lo que fue ficha limpia y este segundo intento fallido en la Cámara de Diputados de la Nación de una ficha limpia que, por cierto, comenzó a levantar distintas voces de partidos amigos del poder, amigos del oficialismo y críticas internas y externas. Todo eso traído también en el ámbito nacional a la provincia de Salta, uno de los temas que vamos a tocar hoy. Para hablar de ello hemos invitado al doctor Armando Caro Figueroa, miembro del FOSIS, del foro que un poco alimenta la democracia, una mirada democrática independiente en la provincia de Salta. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias por acompañarnos. Bueno, un tema de ficha limpia que si bien en Salta se trató, ya lo vamos a hablar en un ratito, y ya está prácticamente la ley sí, activa, a nivel nacional tiene muchas idas y vueltas. ¿Cuál es su lectura? Bueno, primero que me parece un dato positivo que el país tenga este requisito de ficha limpia, así que depure de alguna manera el sistema de representación política. Eso me parece positivo. Ahora, llegar a, digamos, a obtener la mayoría legislativa necesaria tiene varios problemas, tanto para el gobierno actual que preside Milei como para la oposición. En consecuencia, en algún momento ambas partes van a estar tentadas de llegar a acuerdos porque expresan, vamos a decirlo así, sensibilidades diferentes e intereses diferentes. Entonces, en fin, yo creo que ahí el gobierno, los diputados que apoyan a Milei se han visto en una encrucijada muy complicada que ha desagradado a muchos de sus votantes, pero bueno, veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Porque en el trasfondo de la cuestión es que, según salga la ley, diríamos, la inhabilitación de la expresidenta Cristina Kirchner será de una u otra manera, ¿no? Desde justamente el kirchnerismo, Unión por la Patria, hablaban de que no iban a dar quórum porque ponían de manifiesto de que esta era una ley explícitamente destinada a eso, ¿no? A bloquear cualquier tipo de candidatura de Cristina Fernández. Sin embargo, no hubo quórum y desde el mismo sectores del oficialismo un poco como que atribuyen a que hubo un acuerdo o por lo menos una amenaza de la Unión por la Patria hacia el oficialismo. Según tengo entendido, le habrían dicho al cuerpo que preside justamente el oficialismo con Menem en la cabeza, si aprobamos o se trata esta ley, el próximo presidente cambiamos de presidente de la Cámara en pocos días. Sí, efectivamente, eso es parte de la esgrima parlamentaria, pero antes de entrar al aire comentábamos de un libro que se llama Los Ingenieros del Caos, fantástico, la parte lleva leída, y ahí uno de los momentos que analiza la historia reciente de la política en Italia, uno de los momentos es donde el populismo de derecha y el populismo de izquierda pactan, es decir, lo que parecía una cosa imposible por la carga de odio y de rencores que había, ocurre, ¿no? Así que no es de, digamos, rechazar totalmente que pueda haber diálogo y acuerdos en este tema o en otros, como la composición de la Corte de Justicia y demás, ¿no? Bien, por otro lado, en Salta la ley está vigente, la ley de ficha limpia, y hemos escuchado hace un par de días, lo voy a invitar a que escuche con nosotros también un fragmento de la nota que daba a los colegas de Radio Salta la doctora Teresa Escudero, hablando sobre ficha limpia justamente y la importancia de la misma aquí en la provincia. La escuchamos. Creo que la sociedad también ya llegó a un estado de hartazgo y creo que eso es sano para que todas las instituciones respondan a ese reclamo que tenemos de la sociedad y a poner el mayor de nuestros esfuerzos para que estas cosas ya no pasen, ¿no? Y como le decía recién, lo importante de esta etapa es ver la respuesta institucional. Las instituciones están fuertes, están unidas. Obviamente la división de poderes es sano, pero creo que una cosa es la división de poderes y otra es el trabajo conjunto por el bien común, por el bien general y por las necesidades de la sociedad, ¿no? La Corte ha sentado un precedente importante al validar la constitucionalidad de la ley de ficha limpia. La ley de ficha limpia justamente lo que establece que aquellas personas que tengan una doble condena no puedan ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales. Aquellos que tengan condena de sentencia judicial en segunda instancia por el plazo que dure la condena y la mitad más del tiempo de su duración.
esto computado a partir de que el Tribunal de Segunda Instancia confirme o dicte esa sentencia confirmatoria. Esto se planteó la inconstitucionalidad ante la Corte ayer sacó una sentencia donde valida esa constitucionalidad y dice justamente que la finalidad de las restricciones impuestas por la norma es el principio de la protección de las instituciones políticas. Se trata de asegurar la protección ética del proceso electoral, garantizando a la sociedad el derecho a votar a quien le ofrezca las condiciones ético-jurídicas de ejercer el mandato que le venga conferido. Bien, un poco lo que definía la doctora es lo que dice la ley, ¿no? El espíritu de la ley. Sí, claro, el problema que tenemos es que al momento de constituirse los poderes del Estado, es decir, la legislatura, diputados, senadores, el propio Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, debe haber filtros que mejoren, diríamos, la información del ciudadano y mejoren la selección. Y esto depende también del acceso a la información pública, cosa que la Corte de Justicia hasta ahora viene negando, ¿no? Y el gobierno provincial también. Es decir, si nosotros por un lado hacemos énfasis en la ficha limpia, digamos, pero descuidamos el acceso a la información, estamos de alguna manera, como siempre sucede en Salta, vistiendo un santo para desvestir otro. Aquí lo que se trata es de democratizar el acceso. Mire, así como en Buenos Aires puede haber problemas, en Córdoba, en el centro del país, candidatos que tienen doble condena y en consecuencia quedarían excluidos, en Salta el problema no es ese. El problema es que entran al Poder Judicial personas que no tienen las condiciones, o al Poder Legislativo, o a los consejos deliberantes. La cantidad de personas vinculadas al narcotráfico que han ingresado, digamos, al Poder Legislativo, al Poder Judicial o a los consejos deliberantes es alarmante. Y eso porque el sistema de selección de jueces en Salta es imperfecto. Bien, a ese tema lo vamos a tocar en profundidad en un ratito. Volviendo al tema de ficha limpia, también uno dice, ¿cómo puede ser posible que para ser un vendedor en un supermercado, en una tienda, en un comercio, haya que presentar todo su currículum y además también papeles de antecedentes, que uno no tenga antecedentes penales o policiales, y para ser diputado no se presenta nada? Bueno, ahora en Salta esto va a cambiar un poco, pero si no hay acceso a la información pública, como bien lo dice el doctor Caro Figueroa, ¿de qué forma podemos hacerlo los habitantes para conocer profundamente quiénes son candidatos, ¿no? Sí, claro, o sea, ese es el momento de la elección de diputados, senadores y concejales, ¿no es cierto? Ahora, el hecho de la ficha limpia debe funcionar para todas las designaciones que hace el Estado, porque, por ejemplo, el principio de idoneidad de los cargos, para ejercer los cargos públicos también es muy importante. Entonces, cuando el poder está excesivamente concentrado, los que mandan, digamos, hacen ingresar a personas que no son idóneas para cumplir, ya que le van a pedir el certificado de antecedentes penales. En consecuencia, yo creo que, refiriéndome al caso de Salta, tenemos que revisar los procesos de selección de las altas autoridades y los procesos de selección también del sector público y transparentar la asignación de los recursos del Estado. ¿Es muy difícil, doctor? Bueno, yo creo que en Salta viene siendo difícil porque, en fin, hay un grupo sólido que maneja, que es capaz de repetir digamos, sus mandatos, ¿no? Y el poder de fondo controla en Salta el Poder Legislativo, controla el Poder Judicial, controla las auditorías, y eso se basa en una deficiente formulación de la ley electoral, porque la ley electoral hace que un gobernador que ha sacado el 37% de los votos se lleve el 80% de los diputados, se lleve el 90% de los senadores, claro, y a partir de ahí se lleve los auditores, se lleve el Consejo de la Magistratura y demás. Eso hace que, en fin, funcionemos mal, ¿no? Y esto pierde credibilidad, ¿no? Sí, y además es peligroso porque que en el Poder Judicial puedan ingresar jueces que después uno se entera que estaban vinculados al narcotráfico, que dejaban en libertad, que cobraban, etcétera, es una vergüenza. Es decir, no es una cuestión de principios teóricos, sino que la calidad institucional tiene que ver con la paz que se vive en una sociedad, tiene que ver con la producción. El éxito de la producción depende de que esta sea una provincia con instituciones sólidas
y donde la Constitución y las leyes se apliquen, ¿no? Exactamente. Lo voy a cambiar de tema y lo voy a llevar al ámbito nacional, hablando de trabajo, porque el doctor Caro Figueroa fue ministro de Trabajo de la Nación. Hablamos del gobierno de Carlos Saúl Menem en el inicio de los 90. ¿Y cómo ve desde su perspectiva, habiendo estado y conociendo un poco lo que es el manejo de esta área a nivel nacional, cómo ve el área de trabajo desde que asumió Milei, que cumple en un par de días ya el primer año de gestión, con 31.000 personas que de distintas áreas, de entidades intermedias, de contratados y demás, han ido quedando en el camino y que son las personas o las familias que han quedado hoy en día fuera sin trabajo? Bueno, es un problema delicado que hasta ahora el gobierno me parece a mí que no ha encarado la solución. Es decir, el gobierno ha encarado la solución del problema de la inflación, de la alta inflación, y está teniendo resultados muy positivos, pero eso es a costa de la destrucción de empleo de trabajo no registrado y de empleo de trabajo registrado. En consecuencia, es de esperar que el gobierno defina pronto una política activa de empleo y que la reactivación económica genere los puestos de trabajo. Entonces, hacen falta decisiones gubernamentales, en el sentido que el gobierno debe orientar por dónde, en algunos casos, y debe salir y dejar a la libre actuación de las partes en otro, ¿no? Si no es unilateral o no hay una sola cosa que deba hacer, debe dejar de hacer cosas que está haciendo mal el gobierno y hacer cosas que no hace hasta ahora un gobierno, ¿no es cierto? Respecto a la reforma que está proponiendo el señor Milei, me parece que no resuelve los problemas del norte. Pueden ser interesantes para la zona núcleo, para Techín, para las grandes exportadoras, para los bancos, etcétera, pero para el norte, que tiene problemas especiales, nosotros tenemos casi más del 50% de trabajo no registrado, tenemos altos niveles de pobreza y tenemos un aparato productivo que no acierta a reactivarse completamente, pese a que tenemos zonas como la minería que tiene un enorme potencial. O sea que necesitamos regionalizar, federalizar las relaciones laborales y de luego las relaciones sindicales. Es decir, los sindicatos del norte tienen que tener una autonomía que hoy no tienen respecto de la cúpula asentada en Buenos Aires. ¿Y qué piensa del proyecto que presentó el radicalismo respecto a los sindicatos? Bueno, me parece, mire, justamente lo estoy leyendo. Me parece que está hecho sin la mano técnica, es decir, está guiado por la ideología que cree que los sindicatos, como son peronistas, hay que liquidarlos. Y eso ya se intentó en la época de Mucci, que era decir, bueno, vamos a hacer que en los sindicatos haya mayoría y minoría, como si fuera un partido político, y eso fracasó, porque la ley Mucci no salió, pero hubiera fracasado aún si hubiera sido aprobada la ley. Porque el mundo sindical se mueve de otra manera y el Estado tiene que regular el mundo sindical ateniéndose a lo que dice la OIT. No hay más remedio y además tampoco es tan complicado. Hay que decir, en Argentina se aplican los tratados internacionales, los convenios 87 y 98 de la OIT y a partir de ahí vamos para adelante, ¿no? Nada de eso se está haciendo. Bien, dentro de lo que es el trabajo, obviamente ahí los gremios están en contra y manifestaron durante todo el año en las calles, muchos de ellos en contra también de los achiques. Sin embargo, este gobierno achicó muy poco lo que es la ayuda social. Sí comenzaron a ver tarde, pero comenzaron a ver algunas auditorías que terminaron con el desbloqueo a la información de planes como personas que cobraban discapacidad y que eran miles y que no tenían por qué cobrarlo, inclusive algunos hasta funcionarios de provincia, pero sin embargo el reclamo continúa, pero los programas sociales siguen. Algunos se han reestructurado como el potencial trabajo, que ahora pasó a ser el volver al trabajo, que va a continuar y que también tiene algunos beneficiarios. Cobran poco, por supuesto, ¿no? Pero sigue siendo la ayuda y ahí no se mermó un poco el dinero como muchos pensaban, ¿no? Sí, sí. Claro, el gobierno ha tenido el buen criterio de mantener una red de protección social para gente que está fuera del mercado de trabajo. Pero yo, para completar la idea anterior, la crítica a los proyectos del gobierno y a los proyectos radicales de reforma laboral y sindical deben añadirse una crítica, una visión que yo tengo crítica de la actuación de los sindicatos. Los sindicatos deben democratizarse, deben admitir el pluralismo sindical, deben respetar cuando se manifiestan y cuando hacen huelgas los criterios del Comité de Libertad Sindicales, y también ahí hace falta una reforma, digamos, muy profunda,
Y eso, a mi modo de ver, se hace dialogando, debatiendo y respetando al otro, ¿no? Tal cual, sin lugar a dudas. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a estar hablando de la justicia en Salta, del involucramiento o no, de la incidencia o no del narcotráfico en la justicia en Salta y de otros temas interesantes, así que le pedimos que se quede por allí. Ya venimos. Árbol de la Vida, primer centro educativo terapéutico con orientación en veterinaria, pequeños animales, orientación en arte y diseño gráfico. Buscamos promover una genuina inclusión educativa a través de estrategias personalizadas, evaluando las capacidades de cada estudiante para diseñar un plan de apoyo individualizado, deporte, salidas y mucho más. Árbol de la Vida, Leguizamón 1280, teléfono 3876-150202. 9 de cada 10 personas necesitaron o necesitarán de la donación de sangre y uno de ellos puede ser vos o un ser querido. Sumate con tu donación, porque contar con un banco de sangre nos debe importar a todos. Acércate al Centro Regional de Hemoterapia. Es un mensaje de Saeta en el mes del donante de sangre en la Argentina. Gobierno de Salta. Una experiencia única. Descubrí, conectá, crecé. En Ucasal cada día es un desafío, un viaje hacia el conocimiento y más. Tu historia comienza aquí. Anímate a ser protagonista. Viví la experiencia Ucasal. Trabajamos de noche para no interrumpir el tránsito de la ciudad. De 22 a 8 de la mañana va a estar toda la gente acá. Recuperar las calles es nuestra prioridad. Por eso es que trabajamos todos los días de la semana, a toda hora, sin descanso. Juntos estamos recuperando la ciudad. Y el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, el FOSIS, también se aventuró a investigar y a dar su postura respecto a lo que sucede con la justicia en Salta, luego de conocidos en estos últimos años sobre todo, e incrementado el tema de la incidencia o no que puede llegar a tener el narcotráfico en los ámbitos políticos y también en otras áreas como el Poder Judicial. Bueno, doctor Caro Figueroa, cuéntenos un poco respecto a este comunicado que han emitido hace unos días nada más. Bueno, el comunicado refleja la reacción del FOSI frente a hechos que hacen evidente que en el Poder Judicial, sobre todo en el norte, hay personas que favorecen indebidamente al narcotráfico, al narcotraficante. Entonces es un hecho que debe preocuparnos y nosotros entendemos que esto se debe a que el Consejo de la Magistratura de Salta no funciona adecuadamente, porque no está concebido con criterios de control y de calidad. Está concebido para colocar amigos, ¿no? Sobre todo los amigos de la Corte en el fuero penal, y nosotros como foro hemos intentado varias veces, hemos presentado proyectos de reforma, porque, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura... ¿Y de quién depende la reforma del Consejo de la Magistratura? En algunos casos la legislatura, no creo que haga falta una reforma constitucional, pero se trata de ir en la misma dirección que está Tucumán, que está la Ciudad de Buenos Aires, que está el Consejo de la Magistratura de la Nación, donde los exámenes son tomados por expertos, ¿no? Yo he visto algunos exámenes aquí que están algunos en internet, y se trata una pregunta de nivel secundario, me parece el Colegio Nacional, o sea, no es un examen riguroso porque el que está examinando no está súper preparado, no es un experto en derecho al trabajo, en derecho penal, etc. O sea que ahí hay una dificultad. Y luego en la práctica, durante mucho tiempo el Consejo loteaba los cargos, es decir, iban un cargo para el gobernador, otro para el presidente de la Corte, otro para el Colegio de Abogados.
hasta que eso se fue restringiendo afortunadamente y hoy se actúa con mayor objetividad. Pero nosotros, como FOSIS, le hemos pedido a la Corte, justamente a la doctora Ovejero, que nos diga cuántos de los magistrados que hay en Salta han sido objeto de un juicio, el jurado de enjuiciamiento. ¿A cuánto se le ha pedido el jury de enjuiciamiento? Para de ahí ir al Consejo de la Magistratura y ver cómo se seleccionó a esta persona, dónde estudiaron, qué antecedentes tenían, qué avales tenían. Y entonces vamos a saber cómo es posible que en el fuero de Orán, del norte, que es tan sensible a los problemas, no solamente de narcotráfico, se puedan, vamos a decirlo así, colar este tipo de personas, ¿no? ¿Quiénes fueron los que votaron a favor? ¿Qué puestos, qué lugar en el orden de mérito ocupaban? Y esto nos va a permitir, de alguna manera, mejorar el proceso de selección. El resto será cuestión de la propia justicia penal o del jury, ¿no? Doctor, hoy se ha conocido un video sobre el narcotráfico y narcotraficantes que amenazan a la ministra Patricia Bullrich y también al ministro de Seguridad y de Justicia en Buenos Aires, un poco hablando de que ellos están ahora, se fueron de Santa Fe y están en Buenos Aires y que van a comenzar a matar gente y demás, y un poco la amenaza de este tipo de delitos impunes todavía en la República Argentina, que uno los traslada en el norte, porque también es una zona caliente, y que uno dice, está bien, están estas autoridades que tal vez están un poco expuestas, ¿no?, al acceso fácil, sencillo, por parte de los narcotraficantes a poder llegar hacia ellos y amenazarlos también, y obligarlos, ¿por qué no?, a llevar adelante algún tipo de actividad o decisión, ¿no? Bueno, esto es un asunto muy, muy delicado, pero lo importante me parece que es la respuesta unitaria del Estado, es decir, el Estado Nacional, el Estado Provincial de Santa Fe, el Estado de la Provincia de Buenos Aires, deben responder a este desafío con medidas preventivas y además respetando siempre los derechos de los sospechados o de los condenados. O sea, no se puede desatar una persecución al margen de la ley. Y me da la impresión de que hoy, por lo menos la información es que los gobiernos de Buenos Aires, Santa Fe y la Nación se han reunido y han sumado esfuerzos, y Salta también le toca porque algunos de los detenidos que había en Salta fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad en el sur, ¿no es cierto?, en la Pampa húmeda. Sí, con la vecino. Sí. Que vemos justamente ahí lo que fue la reunión con Mon, que es uno de los casos más candentes que está hoy en la provincia de Salta, ¿no? Claro. Ahora, el asunto de la respuesta del Estado tiene que ser el apego a la Constitución y a la ley. Esa debe ser la única respuesta. O sea, ahora, si hay un señor que es secretario de Justicia y manda a un amigo para que se entreviste con un preso narcotraficante, eso es una vergüenza. Y eso es lo que pasa, es decir, hay vínculos oscuros entre gente que hace negocio millonario con la droga y gente que está cercana a los poderes del Estado, ¿no? Bien, lo voy a cambiar de tema porque tenemos poco tiempo y nos vamos a ir a otro de los temas que también le compete al FOSIS, que se ha pronunciado al respecto y que tiene que ver con lo que son las elecciones y más concretamente con la boleta única de papel, que en Salta todavía no se utiliza en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires, perdón, en Mendoza, y lugares que han tenido muy buena recepción al respecto, ¿no? Bueno, el FOSIS, de la mano del ingeniero Sarabia, hace más o menos 3 años, hicimos aquí un seminario criticando el sistema de voto informático, voto a través de la computadora, porque era vulnerable, porque los partidos no tenían acceso al código fuente, que lo negó la Corte, lo negó el Poder Ejecutivo, y en consecuencia nosotros creemos que la boleta de papel perfecciona el sistema democrático y ojalá se imponga en todo el país, porque es mucho más controlable, más seguro, etc. Ahora, insisto en algo que había dicho al principio, es que el régimen electoral salteño está viciado, empezando porque no se aplica el principio de igual valor del voto. Es decir, un voto vale según el lugar donde usted es el ciudadano. En algún lugar usted necesita 30.000 votos para meter un diputado, en otro con 50 votos mete un diputado. Es ilógico. Entonces, ese es un problema. Y el otro es que no puede ser el Tribunal Electoral la propia Corte de Justicia. La Corte de Justicia tiene un rol de justicia. El Tribunal Electoral debe ser un tribunal independiente, de rango administrativo, como existe en muchos países. ¿Y esto también amerita alguna reforma en el plano Eso habría electoral? que hacer una reforma de la Constitución, ¿no? Porque si no,
es que todo se resuelve en la mesa de amigos, de los 4 o 5 que gobiernan, y entonces se entienden por señas, y eso está muy mal. El régimen electoral debe cambiarse porque eso aumentará la legitimidad de los electos, ¿no? Sin lugar a dudas. Hablando también de esto, hablamos de las elecciones que se vienen para el año próximo, que no va a ser con boleta de papel, pero sí son elecciones que van a haber en Salta, y allí seguramente vamos a tener para elegir los salteños otra vez en elecciones desdobladas. ¿Vale esto? ¿Sirve desdoblar las elecciones nuevamente? Bueno, yo creo que es bueno desdoblar las elecciones porque el ciudadano que va al cuarto oscuro en cada momento tiene que saber, lo que pasa es que eso es teoría, tiene que saber qué está proponiendo, supóngase, el intendente o el candidato a intendente. Si va junto con la boleta presidencial, el debate se complica y a lo mejor el voto del presidente arrastra al voto del concejal, lo cual yo creo que eso... Ahora, para que esto funcione de verdad, los debates de las elecciones municipales, provinciales y nacionales deben ser específicos, deben ser con gente preparada, cosas que lamentablemente no existe. Claro. La mayor cantidad de candidatos a cargos legislativos, sobre todo, no están suficientemente preparados para cumplir su misión. De hecho, la legislatura salteña permite que algo así como el 80% de las leyes que aprobó el capitán Ulloa siendo autoridad militar, todavía sigan vigentes. Por ejemplo, la ley orgánica de municipalidades, y hay muchas, la ley de caja de abogados, pero ¿cómo es posible? Miren, Salta es profundamente en la institución antidemocrática, porque, por ejemplo, el colegio de abogados no tiene representación de las minorías, como muchos de los colegios profesionales. O sea, eso es del siglo anterior. Claro, le falta ayornarse a todas las entidades. Y eso es porque los legisladores no trabajan lo suficiente. O sea, pónganse a trabajar, estudien, y esto le va a hacer mucho bien a la ciudadanía, sobre todo porque son entes caros, insumen muchos recursos públicos, ¿no? Bien, y lo llevo por último a algo que va a pasar esta semana, que son los cambios en el gabinete provincial. Ministros que se van son 2, los tenemos allí en una plaquita. Uno es el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, el otro es el ministro de Turismo y Deportes de la provincia, Mario Ernesto Peña, quien renunció este fin de semana, según se supo, y ya están los 2 reemplazos o reemplazantes. Justamente sería el doctor Gaspar Solá como ministro de Justicia, y sería justamente en lo que es Turismo y Deporte, Manuela Arancibia, quien ya pasó por la municipalidad también, ¿no? Entre otros. Bueno, esto está dentro de las competencias del gobernador. ¿Sirve la oxigenación así cuando cambia cada tanto? Sí, además porque está golpeado, está castigado. O sea, hay muchos inconvenientes, incluso enfrentamientos internos dentro del gobierno. Hay gente que ha dicho cosas terribles dentro del gobierno. El problema es que el gobernador debería aprovechar la oportunidad para poner gente que conozca la materia y que tenga capacidad de diálogo. Es decir, hay áreas que están imbuidas de un cierto autoritarismo, un desconocimiento técnico, y hay problemas que no están resueltos en el tema de la educación, en el tema de la salud, en el tema del empleo mismo, en el tema del trabajo. Es decir, no puede ser, la Secretaría de Trabajo tiene que ser reformada, tiene que ser tecnificada. Es decir, y potenciada también. Y potenciada, claro, porque es el órgano encargado de resolver o arbitrar los conflictos laborales, ¿no? Bien. Además, como dato, de los que salen del gobierno, está el secretario García Salado, está también la salida de Macedo, del Tano Macedo, dentro de lo que es vialidad de la provincia, y cambios en REMSA también. Por ahí van a venir algunos de los cambios esta semana. Nosotros le agradecemos, doctor, por su visita y el acompañamiento. Muy amable. Nosotros nos encontramos en cualquier momento Con Criterio Periodístico. Que Dios los bendiga. Chao.